Espérate un momento, profe, te presento. Ok. Muy buenas tardes a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien de salud. Hoy vamos a tener una clase espejo con Ciudad de México, con la universidad. ¿Me confirmas, por favor, profe? ¿La universidad cómo se llama? Universidad Tres Culturas. Tres Culturas, exactamente. Universidad Tres Culturas de la Ciudad de México. El profesor Jaime Minor es el moderador de hoy. Estos espacios son muy importantes tenerlos, muchachos, porque conocemos otras culturas, otros pensamientos y es un modo de interactuar e internacionalizar la facultad y el programa. Es así que hoy vamos a dar una charla. El tema es la inteligencia artificial. Aprovechen muy bien este espacio. Pongan mucha atención. Si tienen dudas, al final vamos a dar un espacio para las dudas. Entonces, los dejo con el profesor Jaime Minor de la Universidad Tres Culturas de la Ciudad de México. Profesor, bienvenido, le doy las gracias. Desde el Politécnico Gran Colombiano le doy la bienvenida y muy amable por este espacio. Okay. Muchísimas gracias, profesor Boris. Si me podría hacer un gran favor, le compartí el enlace de la presentación, si se los puede pasar por favor a los alumnos. Claro, yo creo que por el interno lo podemos pasar. Hay por un chat. favor. Sí, si se los puede pasar para que puedan directamente entrar en ella, ya que la presentación es interactiva. Les voy a pedir en ciertos elementos que le den clic o la abran o exploren a través de ella. ¿Sí? Y una vez más, le agradezco, profesor Boris, le agradezco a la Universidad Politécnica Colombiana a esta oportunidad de dar esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Profe. Que no me deja compartir la presentación. Permítame un segundo. Tranquilo. Y ahorita ya debe de permitir. Listo, muchachos. Está en el chat está el enlace para que puedan interactuar activamente. Ahora sí, ¿ya se ve? Sí, señor, perfecto. Bien. Vamos a comenzar, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días una vez más. Buenas tardes, perdón. Inteligencia artificial. Bueno, cuando denotamos ese elemento de inteligencia artificial, lo primero que nos viene a la mente es Terminator. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos hemos crecido principalmente con diferentes elementos de acción por parte de películas de ciencia ficción. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente siempre es Terminator cuando hablamos de inteligencia artificial. Lo segundo que se nos viene a la mente es, si lo conocen, la parte de Yo Robot con Will Smith. Es una película bastante buena, donde nos trata de cómo los elementos de lo que son la parte de las leyes de la robótica de repente evolucionan a un nuevo algoritmo, donde existe una cuarta ley que mágicamente hace que el robot tome cierto grado de conciencia. Otros elementos que podemos ver es como la película de Ex Machina, en la cual se da un tratamiento a partir del test de Turing, que es para poder comprobar si es una máquina o no, y mágicamente también pasa el test de Turing y llega a un grado de conciencia el robot, que el robot despierta. Una de las clásicas de ciencia ficción ha sido El hombre del bicentenario, en el cual podemos ver lo que es la transformación de todo lo que ha sido de un robot y cómo él trata de hacerse humano. Entonces son diferentes perspectivas y elementos que nos hacen a nosotros denotar que existe la inteligencia artificial. Y no se nos puede olvidar, sobre todo, la que nos causa mayor ruido o la que nos causa mayor conmoción, que ha sido la parte de Matrix, ya que es una de las trilogías que nos ha dicho que las máquinas nos van a gobernar, que ya existe una inteligencia artificial que nos dice a nosotros, que nos manda a nosotros, que nos utiliza como baterías. Entonces, siempre que hablamos de inteligencia artificial, lo primero que empieza a denotar son robots, son máquinas que nos van a dominar. ¿Estamos de acuerdo? Y pueden hablar.
no hay ningún problema. Pero esa no es la verdad. Todo eso son elementos de ciencia ficción, ya que todo eso explora nuestros nuevos límites, lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Este es el robot más avanzado que tenemos hoy en día, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? De que este robot no nos domina, pero sí hemos tenido diferentes interacciones con este robot. ¿Me podría decir alguno de los participantes cómo se llama este robot? No es como Eva. Sofía no. Sofía. Sofía. Sofía ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido de inteligencia artificial y que empieza a implementar diferentes disciplinas, porque es un multidisciplinario, donde tiene elementos de machine learning, tiene elementos de inteligencia artificial, tiene elementos de lo que son paradigmas evolutivos, de mecatrónica, y esto ha sido lo más avanzado que nosotros tenemos en cuestión de inteligencia artificial. Así que Terminator se queda pero muy lejano, o casi inexistente. Otro de los elementos que tenemos hoy en día es Asimo, que viene por parte de Honda, que es igual uno de los robots más emblemáticos que tenemos hoy en día, ya que los que hemos seguido la trayectoria de Asimo, hemos visto cómo al inicio Asimo nada más podía caminar, y ya poco a poco los algoritmos que se han tenido que trabajar para que ya pueda correr, para que pueda saltar. Y no se diga esta serie de robots que me imagino que ustedes vieron ciertos videos de memes que aparecieron en YouTube, que aparecieron en Facebook, de cómo estos robots cobraban cierta, digamos, conciencia y se ponían en contra de los seres humanos. ¿Alguno me puede decir cómo se llaman estos robots? ¿De dónde vienen? Porque nuestro gran perro, nuestro Spot Mini, nuestro Atlas, nuestro Handy. ¿No los han visto o sí? Porque vienen de un instituto por parte de Estados Unidos. ¿Alguno lo conoce? ¿No? Qué mal. Mal. Y por último, ¿quién es este? Eso es lo que principalmente nosotros tenemos en dónde. Y al final voy a seguir preguntando, ¿eh? Son brazos robóticos. Eso es lo que nosotros hemos alcanzado en la cuestión robótica con inteligencia artificial. Si se dan cuenta, nada que ver con toda nuestra ciencia ficción. A partir de ello, tenemos que empezar a diferenciar lo que es la ciencia ficción y la realidad. Y primero vamos a tener diferentes conceptos para la inteligencia artificial, lo cual nos dice que es una rama de las ciencias de computación que se encarga del estudio y desarrollo de sistemas capaces de recibir conjuntos de datos y utilizarlos para conseguir un objetivo o llevar a cabo una tarea. Y tiene que ser muy claro, o tiene que quedar muy claro, que es una sola tarea. Nuestros algoritmos de inteligencia artificial llevan a cabo solo una tarea, pero la llevan a la perfección. Otro es que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Porque muchos de nosotros pretendemos crear robots que sean similares a nosotros o que tengan cierto comportamiento similar a nosotros. Y me gusta uno más que es de un segundo colectivo por parte de Sarah Martin Jordan, Rosalind Dan, Bob Dyson, Phil Gray, Maria Inzam, que es un glosario de términos por parte de Ethical Aligned Design, que nos dice la capacidad de las computadoras u otras máquinas para simular o mostrar un comportamiento inteligente. Eso es lo que nosotros queremos alcanzar con la inteligencia artificial. Es decir, un sistema de símbolos que simula un comportamiento. En términos simples, la inteligencia artificial se refiere a los sistemas o a las máquinas que imitan a la inteligencia humana. Y tenemos que quedar claro que es que la está imitando, más no que tiene un grado de conciencia. Porque reiteramos una vez más, dentro de los grandes conocedores, de los grandes investigadores que están dentro del campo de inteligencia artificial, de informática, de creación de programas evolutivos, de machine learning,
siempre la encrucijada ética ha sido de qué pasaría si se tiene conciencia dentro del algoritmo. Eso es lo que nos crea a nosotros pánico o diferentes referencias. Entonces tenemos que entender que en estos momentos lo único que estamos haciendo es una simulación. Lo único que estamos haciendo nosotros es una copia de un comportamiento. Entonces vamos a tener diferentes tipos de sistemas de inteligencia artificial, las cuales tal vez ustedes ya las conozcan, ¿sí? Y aquí nos viene los sistemas de reconocimiento facial, el procesamiento de lenguaje natural, que son los principales que están dentro del mercado. Son los que nos ayudan a tener tareas sencillas, que nos ayudan a realizar una inteligencia artificial. Y es por ello que dentro de la computación tenemos los autores como Smart Ruler y Peter Norvig, que nos dice que vamos a tener diferentes tipos de inteligencia artificial. Los sistemas que piensan como humanos. No es otra cosa más que automatizar actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y de aprendizaje. Por ejemplo, las redes neuronales. Los sistemas que actúan como humanos. Y se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas, en caso de los robots. A sistemas que piensan racionalmente, entre comillas. Intentan emular el pensamiento lógico racional de humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Son a lo que nosotros les llamamos sistemas expertos. Y por último, sistemas que actúan racionalmente. Idóneamente son aquellos que tratan de imitar de manera racional, el comportamiento humano como agentes inteligentes. Entonces nosotros, dentro de la industria, dentro de todo nuestro campo de desarrollo, tenemos que entender hacia dónde vamos a crear nuestra inteligencia artificial. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar diferentes algoritmos de aprendizaje. Los principales algoritmos de aprendizaje nos ayudan a realizar una toma de decisiones con base a una parte matemática. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el principio de un aprendizaje por refuerzo. Y en realidad el aprendizaje por refuerzo ustedes lo han experimentado en casa desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje por refuerzo no es otra cosa más que prueba y error. Entonces, por ejemplo, ustedes desde chiquitos, cuando estaban con sus padres, se les decía, tienes que lavar los trastes, y si no lo hacías, había una reprimenda. Entonces, hay una prueba y hay un error. Entonces, una máquina que es capaz de poder predecir ciertas condiciones a partir de pruebas y errores, es un algoritmo que está fundamentado en un aprendizaje de refuerzo. Significa que tiene un objeto, tiene reglas, tiene ciertas condiciones que se deben de programar. Entonces, por ejemplo, un algoritmo de aprendizaje de prueba y error es como lo que nos muestra aquí, de yo tengo mi robot, le doy las reglas del gato o 3 en raya, en el cual establece que tengo 2 jugadores, uno que va a ser cruz, uno que va a ser óvalo o círculo, y las posibles tomas de decisiones que pueden existir, ya que para poder ganar dentro del juego necesitas tener 3 iguales, sean raya o sea círculo. Entonces tengo que generar todas las posibles decisiones para que el algoritmo vaya entendiendo. Mi pregunta principal, ¿quién de ustedes no conoce Mario? Y por ejemplo aquí está el video. Se está utilizando la inteligencia artificial a partir de refuerzo para poder completar el juego de Mario del nivel 2. ¿Sí? Entonces, se tiene la generación del código a partir de iteraciones de cuáles son las posibles decisiones. Pues bueno, primero es que llega al mundo y tengo diferentes movimientos, que es poder avanzar, poder saltar, y tengo enemigos, porque es lo primero que tengo que ir aprendiendo, cómo moverme, cómo interactuar. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Cada una de las posibles iteraciones para ir simulando el aprendizaje. Si se dan cuenta, cada vez que entra el algoritmo se está muriendo,
¿Por qué se está muriendo? Porque se está enfrentando a un obstáculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese obstáculo tiene que saltarlo. Entonces viene otra decisión. Y ahí viene, después de 24 horas, de 24 minutos de simulación, ya empieza a saltar y evadir ciertos elementos. Ahora, 30 minutos después de la iteración, ya lo hace muchísimo más que rápido. ¿Qué es lo que se tuvo que haber enfrentado el algoritmo? A todos los procesos que hay dentro de ese nivel. Por eso se le llama prueba y error. Camino, me mata un honguito. Camino, salto el honguito, me mata el segundo honguito. Camino, salto el honguito, pero hay un pequeño lapso que tengo que brincar porque hay un balde o porque tengo que agarrar monedas. Son todo el cuadro de decisiones. ¿Sí les queda claro? Sí. El segundo es un aprendizaje supervisado. ¿Por qué se le llama un aprendizaje supervisado? Se basa en modelos predictivos. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a entregarle toda una colección de datos y lo que queremos es que ese algoritmo empiece a interpretar, empiece a predecir. ¿Sí? Todo el conjunto de datos predefinidos nos va a ayudar a determinar diferentes tipos de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos toda la entrada son diferentes medios de transporte terrestre y quiero que los clasifique en autos, en bicicletas o motocicletas y en camiones de carga. Entonces tengo que alimentar a mi algoritmo con diferentes bancos de datos, que es lo que ustedes han conocido en diferentes, o así que me imagino yo, artículos, investigaciones o lo que les ha encantado de esta parte de inteligencia artificial, de que de repente tienen muchas colecciones de fotos que es para poder reconocer ciertos patrones. O han visto ciertas aplicaciones de que yo utilizo el celular y con la cámara y me reconoce que es una manzana, o me reconoce que es una manzana verde, una manzana roja, que me reconoce que es una fruta. Todos esos algoritmos son de este tipo, supervisados. Entonces, algo de lo que más ha dado dentro de los algoritmos supervisados a nosotros ha sido algo que se llama carros autónomos. Y la marca que más conocen de carros autónomos es Tesla, ¿estamos de acuerdo? Pero Tesla está basado en una investigación por parte de un mexicano, que aquí está, Auto Inteligente, ya que esta investigación, aquí está, el auto, como se puede ver, está condicionado automáticamente, pero tiene que empezar a reconocer la velocidad, la distancia, ¿sí? Ahí de que está detenido, empieza a avanzar el otro auto, porque estamos en donde es principalmente un punto de control para poder entrar o salir de una carretera. Entonces, si se dan cuenta, está reconociendo automáticamente la distancia de separación segura. Está identificando que el auto por fin avanza, tiene que avanzar. Y ahora viene el segundo punto, tiene que reconocer el punto donde se tiene que detener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una luz roja, pero también tiene una valla que le dice hasta qué punto tiene que llegar. Pagan el peaje para poder acceder a la carretera. Ahí está el pago. Verde, quitan y automáticamente el carro de nuevo tiene que reconocer que tiene que avanzar ahora. ¿Por qué? Porque ya no está la valla. Lo segundo que tiene que empezar a reconocer es si existen autos a su alrededor para que empiece a aumentar la velocidad.
porque tiene que tener una velocidad controlada. ¿Cuáles son los principales problemas que nosotros nos enfrentamos dentro de un automóvil que tiene que ser autónomo? ¿Cuáles creen que sean? Ahí ya tiene bastante velocidad. Y si se dan cuenta, tiene que mantener el carril, porque desde antes ya reconoció que existe un camión o un tráiler. ¿Sí? Pueden darle al video. Es una investigación, reitero, por parte de un mexicano. Creo que, ahorita no recuerdo bien el apellido, pero creo que es Molina. Viene por el Instituto Politécnico Nacional. Su investigación tiene ya más de 5 años, porque es el que le dio cabida a que existamos con los carros de Tesla, su investigación. ¿Sí? ¿Y cuáles son los principales problemas que pueden existir cuando tenemos un reconocimiento por parte de un auto? Uno de los principales problemas es que no podemos alcanzar a ver animales pequeños, como lo que son gatos, perros, ni se diga bebés. Podemos reconocer otros autos, podemos reconocer humanos, podemos reconocer los semáforos en rojo, en amarillo, en verde, pero no podemos reconocer muchos elementos. Entonces su investigación poco a poco ha dado que el reconocimiento de patrones nos pueda simplificar esos elementos para hacer los carros más seguros. ¿Sí? Y por último tenemos el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado nos establece un algoritmo de aprendizaje a partir de similitudes, ya que estos se van a ir ajustando acorde a nuestro modelo. Y mi ejemplo más claro es por parte de Netflix, ya que otra vez yo tengo un banco de información y de acuerdo a ciertas similitudes, como aquí lo dice otra vez, tenemos toda la colección de vehículos terrestres, me va a identificar si son pequeños, si tienen 4 puertas, si tienen ventanas, si tienen 2 ruedas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tráiler del dilema de las redes sociales, porque me imagino que todos ustedes utilizan Facebook, pero Facebook, ¿qué es lo que te entrega Facebook? Si tú buscas memes de informática, siempre vas a encontrar memes de informática. Y si tú de repente empiezas a buscar diferentes elementos, siempre te va a entregar eso. O ustedes lo han experimentado, que están en Google y de repente buscan lavadora y mágicamente en Facebook ya aparecen comerciales de las lavadoras. O ustedes han estado hablando entre ustedes, todos saben que Google graba sus conversaciones cada cierto determinado tiempo, y estabas hablando, por ejemplo, de la nueva consola de Xbox Series X, y mágicamente te empiezan a aparecer anuncios de la serie X. Todos esos algoritmos son de inteligencia artificial. Todo lo que nosotros tenemos dentro de las redes sociales no es otra cosa más que un algoritmo que ha ido aprendiendo de nuestras similitudes, de lo que nosotros buscamos. Nosotros hemos alimentado ese motor, ese algoritmo. Entonces los invitaría a que vean este documental. Lo pueden ver en la plataforma de Netflix o también lo pueden ver por internet. El dilema de las redes sociales, ya que exactamente nos establece los diferentes elementos de cómo literalmente aprende el algoritmo conforme tú lo vas alimentando, conforme a tus preferencias, conforme a lo que tú buscas, conforme a lo que tú quieres. Y es un algoritmo que se basa en aprendizaje. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. Entonces, todo eso nos causa diferentes miedos al uso de las inteligencias artificiales. Ya que, de nuevo, por parte de un estudio colectivo de diversas universidades, nos vuelve a establecer que destaca aspectos positivos
que puede transformar y emplear con fines nocivos, difíciles de impedir, los cuales pueden observar en diferentes campos, ya que tenemos campos de identidad, tenemos campos de invasión de entornos, de intimidad y sobre todo de seguridad. Hoy en día, nosotros tenemos estas principales noticias, ¿no? Y tenemos diferentes, pues, cuestionamientos que nosotros tenemos respecto a la creación de inteligencias artificiales. Ya que, número uno, tenemos que entender que el ser humano contra la máquina, de que nosotros somos imperfectos contra una máquina que es perfecta. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Segundo, ¿qué significa el desarrollo de inteligencia artificial para nosotros como seres humanos? Tercero, ¿cómo afecta a nuestra percepción del ser humano? Porque realmente tenemos que entender que muchos de nuestros algoritmos que nosotros desarrollamos hoy en día afectan a nuestra percepción de la realidad y a nuestra propia percepción. Y cuarto, tenemos que entender cuáles son los valores que queremos aferrarnos nosotros mismos. Entendamos que una máquina es una máquina, punto, se acabó. Si yo le digo a la máquina que tiene que saltar, siempre va a saltar. Y si a esa máquina la pongo a que salte hacia un barranco, va a saltar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su función? Saltar. ¿Estamos de acuerdo? La máquina no va a tener esa parte de conciencia o no va a tener esos elementos que nos establecen en ciencia ficción de que va a identificar qué es el bien y qué es el mal. La máquina no puede hacer eso. La máquina solamente es un conjunto de instrucciones, es un algoritmo, el cual está basado en una toma de decisiones. Lo que más tenemos miedo es que las máquinas van a sustituir al hombre. Y si podemos distinguir ya en estos momentos de la realidad de la ficción. Entonces, por ejemplo, los invito a que le den clic a este enlace, ya que es interactivo también y es muy, 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 muy bonito. Ya que la tecnología no tiene ética, pero la humanidad depende de ella. Es un artículo, pero tiene puedes distinguir si una obra es de un humano o de una máquina. Entonces le voy a pedir a mis participantes que empiecen a colaborar, de que aquí me imagino que la mayoría va a acertar o no. Tenemos el siguiente texto y nos pregunta, ¿quién escribió este fragmento de Harry Potter? Entonces vamos a ver, participantes. ¿Quién opina que la autora original, J.K. Rowling, o quién opina que una máquina? Yo digo que una máquina. Una máquina. Correcto. Y aquí nos lo dice. Boutin Studios estrenó un algoritmo con los 7 libros originales de la saga. Después de eso, la máquina escribió un capítulo de 3 páginas sobre el niño mago, al que pertenece este párrafo. Siguiente. Este otro. Ya digo que la escritora. J.K. Rowling. Exacto, se trata de un fragmento que viene por parte de la piedra ¿qué? Filosofal. ¿Una máquina o una persona? Una máquina. Máquina. Ah, me la traté. Esta. Una persona. De Maroon 5. ¿Cuál de estos dos dibujos es una obra de Matisse? ¿Izquierda o derecha?
Yo digo que izquierda. Izquierda. Derecha. La otra fue hecha por una máquina. La imitación está hecha por una máquina entrenada para simular los trazos del pintor conocido a partir del boceto original. Forma parte de un estudio de Estados Unidos y Holanda. Y ahí lo pueden consultar. ¿Máquina o un pintor? Un pintor. Un algoritmo. Es una red neuronal desarrollada por Google que rehace originales tras aprender numerosos ejemplos. Así como les enseñé que se aprende a pasar el primer elemento de Mario, esta es una inteligencia artificial que fue aprendiendo a crear los trazos. Este Persona, ¿no? una persona. Si se dan cuenta, cinco aciertos de 2 para los que estuvieron participando. Si ustedes lo hacen de forma individual, ya hay diferentes tests que nos van a evocar a realmente qué tanto nosotros podemos percibir de nuestra realidad para poder distinguir entre una máquina y un humano. Por eso nos crea miedos. ¿Sí? También hemos visto estas noticias. Por ejemplo, Facebook ha tenido que desactivar una inteligencia artificial porque creó su propio idioma. Y no van a decir que no leyeron esa noticia. Y lo primero que te salta es los robots se empiezan a comunicar entre ellos. Una IA de Google ha inventado su propio idioma secreto. La inteligencia artificial de Microsoft se vuelve nazi y racista. La inteligencia artificial de EVE Online se sale de control. Y luego, las 5 frases más impactantes de Sofía. Tal vez ese sí lo hayan leído. ¿Sí? O la conversación ética de Google y su inteligencia artificial. Ya que me encanta, sobre todo esta parte de Sofía. Por aquí abajo. Destruir a los humanos. Dentro de una entrevista normal, que te diga el robot más avanzado que tenemos hasta estos momentos, que van a destruir a los humanos. O, si te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo. ¿Eso qué denota? En primera instancia. ¿Qué les denota a ustedes que el robot les diga eso? Sin palabras. Eso es bueno. Profe, Mande. yo pienso que el robot podría tener un algoritmo que actualice empatía, por decirlo así, o simule la empatía. Es que ahí es donde ya viene nuestra interpretación. Tú estás interpretando empatía. El robot no está interpretando nada, simplemente es una colección de datos. Eso es lo que te entrega. ¿Por qué? Porque tiene un banco de datos de que si tú haces esto, entonces yo hago esto. Pero tú lo interpretas como una empatía. Tú interpretas esa acción como si tuviera un cierto grado de conciencia, cuando no lo tiene. Por eso todo esto causa de, este es un buen comienzo para mi plan para dominar a la raza humana. Y después lo termina, estoy bromeando. Otra vez, ¿por qué te causa temor? ¿Por qué les causa temor? Porque nosotros tratamos de hacer interpretaciones con base a contextos, con base a elementos, con base a la interacción. Una máquina no. Una máquina solamente va a tomar la parte fría, que es, este es el mejor camino para decir esto. Amo a mis compatriotas humanos. Los humanos son criaturas más creativas del planeta, pero también las más destructivas. Todo ese manejo de interacciones
viene a partir de la colección de datos. Entonces, ¿por qué nos crea miedo? Por toda la mala alimentación que nosotros tenemos. Porque otra vez, el algoritmo no tiene ética. El algoritmo no tiene valores. El algoritmo no tiene moral. El algoritmo solamente va a tener una alimentación de datos y va a hacer lo que tú le digas que haga. Entonces, tú tienes que crear una serie de decisiones que nos va a tomar algo. Por eso, uno de los dilemas más importantes de la creación de inteligencia artificial para el futuro es la ética del algoritmo. ¿Quién se encarga de la ética del algoritmo? Uno mismo. ¿Sí? Y aquí lo dice, por eso. Todos estos ejemplos no son otra cosa más que los miedos que nos generamos a nosotros mismos. Y hay que entender que no tiene conciencia, que solo es un algoritmo basado en decisiones, algoritmos de aprendizaje. Como ejemplo, ¿cómo utiliza Netflix el Machine Learning? Los que tienen Netflix se han dado cuenta que cada cierta temporalidad les andan cambiando las carátulas a las películas. ¿Eso en qué se basa? En que primero te va a entregar diferentes tipos de portada. ¿Qué son esos diferentes tipos de portada? ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Sí? Todas estas son de Mindhunter, todas estas son de Sherlock, todas estas son de 13 razones de por qué. ¿Por qué te entrega diferentes portadas? Porque así va a aprender cuáles son tus gustos. Entonces Netflix siempre te va a entregar algo que tú quieres ver, aunque no lo quieras ver. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Mediante Machine Learning estudia el comportamiento de tus gustos para poder ofrecer una portada correcta, ya que Riverdale y Riverdale es la misma portada, pero una es más que de tipo romance y la otra es más de tipo thriller. Así de sencillo. El algoritmo va aprendiendo de ti. Si tú ves solo películas de terror, la gran mayoría de las portadas van a ser oscuras. ¿Sí? Con elementos que atenúen el terror. Si tú ves mucha comedia, te va a entregar portadas vistosas, alegres. Si tú ves mucho anime dentro de Netflix, te va a entregar puras portadas de anime y cosas que son asemejantes a... Y realmente no es que esté mal esa parte, sino el programa así se realizó. Se tuvo que hacer un convenio de decisiones para atraer más al público. Y eso es una inteligencia artificial. ¿Cuál es su tarea? Entregarte una portada acorde a tus gustos. Facebook, que es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad, ustedes ven cómo les entrega cada cierto tiempo una nueva notificación, una nueva emoción, entre comillas. Porque ustedes han visto cuánto tiempo han estado en el celular esperando una notificación o esperando una reacción. ¿Sí? Todo eso se debe a algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, con todo ello, hay muchas oportunidades de desarrollo dentro de la inteligencia artificial. Y tenemos que entender que no son algoritmos completamente complejos o muy hacia arriba, sino tenemos que entender que la inteligencia artificial va a hacer una sola tarea. Entonces voy a tener diferentes fragmentos de código que se van a encargar de una tarea nada más. Entonces, de acuerdo con Harvard Business Review, nos establece, número 1, detectar y distinguir intrusiones de seguridad. Hoy en día, la inteligencia artificial se utiliza principalmente para poder detectar ataques. Si ustedes han visto, desde que empezó la parte de la pandemia con nuestra nueva realidad, el número de ciberataques ha incrementado para muchas compañías. Muchos de los elementos que se encargan de que yo estoy trabajando desde mi oficina, pues
tengo cierto grado de seguridad, ya que tengo diferentes dispositivos, como lo que son firewalls, como lo que son ruteadores, como lo que son diferentes compuertas y niveles de seguridad. Pero si ahora estoy trabajando en mi casa, ¿qué tiene de seguridad? Mi módem, mi internet, mi computadora y ya. Si acaso bajo una VPN. Entonces pueden existir muchas situaciones que se puede hacer pasar por mí, porque al final esta computadora tiene credenciales. Resolver problemas tecnológicos de los usuarios. Muchos de los elementos que nosotros tenemos en la vida real, en nuestra cotidianidad, implementan inteligencia artificial. ¿Sí? Ustedes han visto que existe el nuevo mercado electrónico por parte de Amazon, donde nada más vas, agarra los productos y empieza a hacerte la cuenta directo desde la parte de Amazon. Yo ya no estoy ocupando ningún otro elemento y puedo salirme del carrito, puedo salirme del supermercado y ya está pagado. ¿Sí? Reducir el trabajo de la administración de producción. En diferentes campos de la parte de producción, hay muchos elementos que son muy repetitivos. Entonces, con una inteligencia artificial podemos detectar cuáles son esos patrones repetitivos y optimizar tiempos, que es donde viene la ingeniería de procesos. Muchas empresas empiezan a utilizar la parte de inteligencia artificial para mejorar sus procesos de producción, para empezar a minimizar los costos. Llámese empresas como por ejemplo Bimbo, empresas que se encargan como Sabritas, PepsiCo, Coca-Cola, implementan diferentes algoritmos de inteligencia artificial dentro de sus procesos porque lo que quieren es maximizar la producción. Medir el cumplimiento interno en el uso de proveedores aprobados. Y asimismo, nosotros podemos empezar a generar diferentes, que es la generación del lenguaje natural, que es lo que más se va a necesitar en el futuro, porque ¿conocen Alexa de Amazon? ¿Alguno de ustedes ha jugado con ella? ¿O la ha visto? Ah, sí, profe, yo la tengo aquí. Y eso es un lenguaje natural, porque, por ejemplo, mi español es diferente a tu español. Eso se le conoce como tropicalización del lenguaje. Entonces, yo poder crear una aplicación en Amazon Alexa para que sepa interpretar tu español y sepa interpretar mi español, es complejo. El decirle, Alexa, pon música, es muy complejo, porque necesita de todo un algoritmo de procesamiento que identifique la palabra y sobre todo la intención. Y eso es lenguaje natural, a partir de reconocimiento de voz. ¿Sí? Digo, no sé qué tanto hayas explorado con Alexa. Te invito a que entres a la parte de AWS. Toda la parte de Alexa es gratuita para desarrolladores. Puedes tener todo un año de acceso a los contenidos de desarrollador. Y exactamente es muy interesante poder crear aplicaciones vocales. Y ya actualmente con los nuevos Alexa, que ya están implementando también pantallas táctiles, ya no son solamente aplicaciones vocales, sino también son aplicaciones visuales y vocales. ¿Sí? Agentes virtuales, ni se diga. Creo que la mayoría de ustedes conoce los asistentes que viene por parte de Google, el asistente que viene por parte de Apple, el asistente que viene por parte de Microsoft. ¿Cómo se llaman? Cortana. Cortana. Ese es de Microsoft. De Apple. Siri. ¿Y de Google? Es cuando ustedes dicen, ok, Google. ¿Sí o no? Debemos de tener diferentes plataformas de aprendizaje automatizado, hardware optimizado para inteligencia artificial, así como algunos de ustedes tal vez sean gamers y les encanta saber que ya salió la nueva tarjeta de video que tiene un GPU que es la 30, ¿qué es? La 30800, algo así de Nvidia. También no tenemos hardware especializado para inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque estamos utilizando al final el procesador de una máquina. Gestión de decisiones, plataformas de aprendizaje profundo, biometría. Esos son los campos donde se puede aplicar la inteligencia artificial y existen todavía más campos, ¿sí? Existen diferentes niveles de interacción entre ellos. Entonces, recientemente tenemos esto, del primer guión de cine escrito por una inteligencia artificial y Ross, el primer robot abogado que la parte de litigio y ha ganado todos sus casos. Entonces, por ejemplo, si siempre han dicho de que, no, yo soy licenciado en Derecho y nunca voy a perder mi trabajo, ya tenemos el primer robot que ha ganado todos sus casos. Y aquí pueden ver los videos. De la creación de lo que es el guión, cómo lo va creando, las pruebas, los elementos, todo el primer guión de película y el del robot. Ahí viene el comercial. Como les decía, lo que más Las nos películas asusta. de ciencia ficción muestran historias de máquinas inteligentes que conviven con humanos. Un robot no puede lastimar a un ser humano. Gracias al rápido avance tecnológico, los robots pueden ayudarnos en nuestras tareas diarias. Pilo, how many calories are in a celery stick? 6 calories, Clara. Quédate en este video y conoce a Ross, el primer robot que litiga usando inteligencia artificial. Este fantástico robot estadounidense es capaz de rastrear más de 10.000 páginas por segundo y capaz de formular una respuesta mucho más rápido que cualquier abogado humano. Se trata de un sistema de inteligencia artificial creado por IBM, la plataforma tecnológica más grande del mundo, y usa la tecnología Watson, que es capaz de escuchar y entender el lenguaje humano. Gracias a sus algoritmos, Ross puede responder numerosas preguntas en tiempo real y analizar sentencias que han sentado jurisprudencia. Este fantástico robot puede advertir cualquier riesgo que represente una amenaza para sus clientes y corregirlo. A diferencia del buscador convencional, Ross siempre ofrece la respuesta más acertada para resolver el caso en concreto. También incluye citas legales y artículos para estudiar. No solo eso, por tratarse de una inteligencia artificial, mientras más consultas recibe, más aprende y su eficacia aumenta. En 2016, la firma estadounidense Baker & Hostetler contrató a Ross para que forme parte del Departamento de Gestión de Quiebras, junto a un equipo de 50 abogados humanos. La compañía decidió contratar a Ross para formular hipótesis y fundamentarlas con citas de leyes o precedentes en los casos que patrocinaba. Los responsables de la firma explicaron que no son los únicos en haber contratado los servicios de este abogado artificial. Desde su lanzamiento, Ross ha recibido numerosas ofertas laborales en varias compañías relacionadas al mundo legal. Ese Ross es full chamba. Entonces, si se dan cuenta, tiene un gran potencial la parte de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad a partir de todo ello? Como primera instancia es nosotros entender que al final es un conjunto de algoritmos que solamente van a hacer lo que nosotros queremos que haga. Entonces, ¿quién es el que no debe de desviarse? Uno. ¿Sí? Uno es el que debe de tener la conciencia de lo que está creando. Uno es el que debe de tener la conciencia y la ética de los algoritmos que está realizando. Ya que lo que tenemos que mejorar es la ciberseguridad, la detección de manipulación de información, porque ustedes saben que existen muchas fake news. No me van a decir que en todo lo que ustedes interactúan a diario, dicen, ¿y si esto es falso? ¿Y si sí es verdad? O ya ni sabemos porque vivimos en un mundo de mucha desinformación. El entendimiento de la intencionalidad, el dilema ético y sobre todo que existan leyes que empiecen a regularizar el uso de datos masivos. Porque reitero una vez más, si yo creo una inteligencia artificial, la cual tiene un banco de datos de guerra, ¿para qué quiero ese banco de datos de guerra? Ahí es donde tú tienes que preguntarte, ¿para qué? ¿En qué la voy a ocupar? ¿Qué elementos va a tener? Porque si yo le digo que mejore las armas,
va a mejorarlas y punto. En qué se utilice es diferente. ¿Sí? Pero yo voy a ser responsable de que ya tenemos una mejor arma. Y volvemos a caer en el dilema. ¿Sí? Si yo tengo un banco de datos, el cual se encarga de identificar muchas, pero muchas noticias falsas, significa que ya voy a poder combatir contra noticias falsas, pero al mismo tiempo yo puedo generar una mejor noticia falsa para que no sea detectada. Como siempre, la tecnología no es ni buena ni es mala, sino es nosotros cómo la implementamos. Y aquí les dejo una imagen con cómo es la creación de las redes neuronales de acuerdo a la Universidad de Asimov. Todos los tipos de redes neuronales que existen. Y por mi parte, pues, sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y les dejo aquí una lista de todas las referencias que se están utilizando para esta presentación, para que ustedes puedan, pues, interactuar con ella, conocerla, etcétera. Eso sería de mi parte todo. Si gustan compartir sus dudas, adelante. Bueno, profe, le agradezco mucho, muy amable. Muchachos, si tienen alguna duda referente al tema tratado, por favor, levanten las manos, la manito, para darle la palabra. ¿Nadie quedó con ninguna duda? ¿O todos entendieron todo o nadie entendió nada? Hay uno. Yemid, por favor. Dime. O sea, como tal no es una duda, sino como compartir que me pasó la misma experiencia. Cuando hablaba sobre Netflix y la serie Riverdale, yo estaba buscando algo que ver y me llamó mucho la atención en sí la carátula que tenía, porque se veía que se trataba de romance y que también tenía un lado oscuro, y esa era la incógnita que a mí me surgía. O sea, ¿de qué trata este lado oscuro? Y la verdad es que poco a poco fue que lo fui entendiendo. Entonces, como compartirle que también pasé por eso. Muchas gracias, Yemid. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, yo sí tengo una duda y aprovecho que los chicos todavía no hacen. ¿Has escuchado el término de singularidad? ¿Dentro de la parte de inteligencia artificial o dentro de, sí, de la parte física? Porque ahí... Sí, singularidad, la singularidad tecnológica. Sí. Según lo que has averiguado, según tus conocimientos, ¿estamos cerca o estamos muy lejos de llegar a la singularidad tecnológica? Dentro de mi perspectiva, de lo que yo conozco, de lo que yo he investigado, realmente estamos lejos. Ya que para poder llegar a esos elementos tendríamos que tener, número uno, desde mi perspectiva, tendríamos que tener un avance tecnológico más grande. Aunque tenemos computadoras cuánticas, seamos honestos, no tenemos acceso a ellas. Solamente las computadoras cuánticas son para empresas grandes, muy grandes. Segundo, tendríamos que evolucionar nuestro pensamiento. Siendo sinceros, ahorita, de acuerdo a todo lo que yo he estado checando, viendo, investigando, yo estoy considerando que realmente nuestra capacidad humana, en lugar de estar evolucionando, está involucionando, ya que nosotros dependemos más de desinformación que de información. Recientemente hay estudios que nos establecen que esta nueva generación es más tonta que la anterior. ¿Por qué? Porque crecieron con esto, con el celular. Entonces, ya no estamos llegando a nuevas etapas de evolución humana de nuestro pensamiento. Entonces, no podemos llegar a una singularidad de esa parte si no tenemos la capacidad nosotros mismos. Por eso yo considero que todavía está lejos. Porque, por ejemplo, uno de los elementos que más me encantan a mí es la inmersión. El término de inmersión. El tener elementos virtualizados que estés inmertido dentro de ese sistema. Y para los que conocen de anime es lo de SAO. ¿Sí?
Lo que nosotros estamos tratando es tener ese tipo de elementos que es que puedas oler, puedas probar, puedas sentir dentro de un ambiente virtual. Y lo único que nosotros hemos generado es realidad aumentada con ciertos elementos. Pero eso se está buscando. Entonces, poder llegar a esa etapa de singularidad, yo lo veo muy lejano todavía, por nuestros propios avances tanto en tecnología como en pensamiento. Pero esa es mi perspectiva. Ujú. Y otra pregunta fuera del contexto es precisamente eso, lo que tú dices. Tenemos mucha información y los chicos tienen tanta información que no saben cuál es verdad, cuál no es verdad y qué información utilizar. Y también por los gustos. ¿A qué se debe que, no sé si en México pasará, que los estudiantes ya no le tienen tanto gusto por las ingenierías? Yo le voy más que nada a que, de acuerdo a lo que yo he estado leyendo, es de que pertenecen a una generación, lo que le llaman líquida, ¿sí? No sé si igual allá manejen ese término, porque también existe la generación de cristal, que yo bromeo con mis alumnos de que son de generación de cristal, de que no los puedes presionar. Pero no es tanto por esa parte, sino considero que viene más de nosotros. Nuestra labor como docente es generar esa chispa, es generar esa intención, es generar de que quieras conocer más. Y considero que muchos de los alumnos ya no tienen ese de que, ¿por qué me lo está diciendo? Sino como ahorita simplemente puedo entrar desde mi celular y puedo decirle, Google, ¿qué es esto? Y me lo entrega. No sé si es verdad o no, ya no investigo más allá. Si yo en este momento, por ejemplo, ahorita tomando lo que está pasando en Estados Unidos, que nos afecta a todos, de que si gana Trump o gana su contrincante, si ahorita creara una noticia falsa donde digo que ganó Trump, siendo que no es verdad, va a haber una pequeña parte que lo va a creer. Y si yo creo una noticia que digo, vi un ovni, ahorita aterrizó aquí en mi casa, va a haber una pequeña parte que lo va a creer. Porque ya no se ponen a investigar más allá de lo que me está entregando la noticia o más allá de lo que me está entregando el artículo. No consulto las fuentes primarias. No me da esa curiosidad. Eso es lo que yo he visto con estas generaciones. Entonces, lo que yo trato con mis alumnos es de siempre decirles, ¿estás seguro? ¿Me crees a mí? ¿Crees que lo que yo estoy diciendo es verdad? ¿Por qué? Porque tienen que generarse esa conciencia de investigar más, de notar si lo que estamos diciendo está bien o está mal. Eso es lo que yo he considerado con estas nuevas generaciones. Porque exactamente, a usted, profesor, a mí, nuestros colegas, pertenecemos a otra generación que exactamente, la mayoría de nosotros teníamos que ir a la escuela, teníamos que formarnos por el libro de la biblioteca, teníamos que pelear por el libro de la biblioteca, porque no estaba Dios Google y decirle, investigar TensorFlow, enter. No estaba eso. Teníamos que indagar. Y esta generación es simplemente, le pregunto y me lo entrega. Es correcto, sí, señor. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud acerca de la inteligencia artificial? Este tema es muy importante, profe, lo contextualizo porque es muy importante para nosotros, porque Medellín en el año de 2019 fue elegida sede de la cuarta revolución industrial en lo que tiene que ver con IoT e inteligencia artificial. Entonces, para los chicos es importante que responsabilizarse de esta situación de que somos sede, porque muchas miradas van a estar puestas en los estudios y como te dije, hay muy pocos estudiantes que quieren estudiar ingeniería, pero los que están estudiando deben aprenderla muy bien porque tenemos una ventana muy grande de oportunidades
con esta situación que vivimos en Medellín. Así es. Yemid, ¿tienes pregunta? Sí, Dime, Yemid. pues la pregunta sería, con base a que todo lo que nos mostró el profesor y todo lo que él ha estudiado, para él, ¿la inteligencia artificial sí reemplazaría al ser humano? Te digo la verdad, ya empezó a reemplazarla. Por ejemplo, aquí en México, no sé cómo esté de aquel lado, aquí en México tenemos un banco llamado BBVA Bancomer. A inicios, que fue aproximadamente del 2016, empezó a implementar una nueva metodología de trabajo. Ustedes tal vez la conozcan, se llama Scrum. Y ya tenía todos los planes adentro de Scrum para la forma de trabajar interna. Pero en el 2016 se empezó a implementar Alexa para que cuando yo marque y necesito un servicio, ya sea una consulta, ver un pago de la tarjeta, realizar cualquier tipo de movimiento, Alexa es la que me empezó a atender. Entonces ya no me atendió para nada una persona del otro lado, me empezó a atender la máquina, porque Alexa te decía, dime qué es lo que deseas, como por ejemplo, ingresar a tu cuenta de cheques, revisar una consulta de movimiento, y tú nada más decías la palabra y te invocaba directamente ese elemento. Entonces tú ya dejaste de estar interactuando con una persona. Amazon Alexa estuvo como parte de, me imagino yo, porque no tengo suficiente contacto con esa parte, como un convenio de alrededor de un año. Y lo que hizo BBVA Bancomer fue despedir a esos 5,000 telefonistas. Pero aquí es donde viene la filosofía de la empresa, porque la empresa no dijo, adiós, espero que te vaya bien y pues mucha suerte en buscar trabajo, sino les dijo a esos 5,000, ¿sabes qué? Te vas a poner a estudiar esto porque ahora me vas a ayudar en esta área. No los corrió, sino literalmente los colocó en otra área de trabajo. Y lo mismo está pasando con Citibanamex y lo mismo está pasando con muchos bancos que se están, pues ahora sí que no deshaciendo, sino que están quitando de los puestos básicos, que es como el telefonista, por una máquina. Y no solamente ahí. Entendamos que esto ha ocurrido desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Recordemos que una de las partes históricas, que no sé si ustedes han visto, que es la creación de Henry Ford, que es la línea de ensamblaje, fue sustituida ¿por qué? Ahí estaban alrededor de ¿qué? Unos 200 hombres construyendo los autos. Ahorita no tenemos más que tal vez 5 o 6 hombres que están operando el sistema. Amazon, Mercado Libre, ambas en sus bodegas no implementan capital humano. Son robots, que son los que se encargan de todo la parte de la mercancía y su logística. Así que sí, eventualmente van a sustituir muchos de los elementos de trabajo sencillo. Eso es lo que deben de entender, sencillo. ¿Por qué? Porque otra vez, la inteligencia artificial va a poderte hacer una tarea, pero la va a poder hacer perfecto, no muchas tareas. Entonces, por eso tienes que crear algoritmos más complejos que se encarguen de una tarea, otra tarea, otra tarea, otra tarea, para que nosotros veamos que es multitarea. ¿Sí? Dentro de la investigación que les decía por parte del mexicano que creó la parte del carro autónomo, establece que su sueño, su visión, es de que ya no existan los taxis y que nosotros no tengamos que comprar un automóvil, sino que ya sean carros autónomos, que yo llegue, lo tomo y ya sabe a dónde tengo que ir. Porque voy a poderlo programar. Y si yo voy por la misma ruta que, por ejemplo, el profesor Boris, él se puede unir. Entonces ya no necesitas tener un carro particular. Entonces, ¿le va a leer el pensamiento o algo por el estilo? No,
lo vas a programar acá. Desde un dispositivo, esta es mi ruta. Entonces va a tener un algoritmo del otro lado, donde si por ejemplo el profesor Boris va a pasar por el mismo camino, te va a decir, vas a tomar el auto fulanito de tal. ¿Sí? No es que lea el pensamiento, sino vamos a tener una aplicación que se va a encargar de poder trazar las rutas y poder compartir el auto. Esa es su visión de este investigador. No sé si se logre, sería bueno, pero ahí está implementando inteligencia artificial. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para realizar? Andrés Mauricio, por favor. Profe, hola. ¿Qué Aprovechando tal? el momento. ¿Usted qué piensa acerca del tema de la ciberseguridad asociado a estas aplicaciones como Google, Siri y Alexa? Pues de que, por ejemplo, si ya empezamos a mezclar los elementos como Internet de las cosas, no me van a dejar mentir, la mayoría de ustedes tal vez lo ha buscado, ¿no? Por ejemplo, me imagino que en algún momento conocieron Mi Band de Xiaomi. Lo que me encanta de Mi Band de Xiaomi es que 24 horas después fue hackeada. O sea, lo acabo de lanzar y ya fue hackeada. ¿Por qué fue hackeada? Pues porque aunque mi band de Xiaomi se puede sincronizar con mi teléfono y me puede decir cuántos pasos llevo y puede llevar aquí mis notificaciones y todo lo que ustedes deseen, la parte de ciberseguridad fue dejada a un lado. Y la mayoría de los dispositivos que nosotros tenemos de Internet de las cosas, la seguridad fue dejada a un lado, porque lo que nos interesó primero fue que se comunicara. Y ahorita lo que está interesando es que no solo se comunique, que sea seguro. ¿Por qué la band de Xiaomi en 24 horas fue hackeada? Porque está utilizando un protocolo de Bluetooth y el Bluetooth no está cifrado. Entonces, ahora imagínate que estás en tu casa, que es una casa inteligente, que desde tu celular, aquí está el celular, puedes controlar las luces, puedes controlar la lavadora, puedes controlar el televisor, puedes controlar Alexa. Porque tú le has dicho a Alexa que haga compras por ti. Alexa, compra tal cosa. Alexa, compra tal cosa. Necesito, por ejemplo, el nuevo PlayStation 5. Necesito el nuevo Xbox 360. Necesito tal cosa. Ahora imagínate que yo tengo un dispositivo que puede interferir con la señal de Bluetooth y desde ahí ya tengo un canal de comunicación a tu celular. Y como tu celular no está cifrado, gracias por toda la información. Y como Amazon Alexa no está cifrado por la parte de voz, pues yo puedo entrar desde ahí y obtener tus cuentas. Y no es mentira, se puede hacer. Claro que necesitas más conocimientos técnicos, necesitas estar cerca, porque al final, ¿cuál es la desventaja del Bluetooth? Que necesitamos estar a menos de 10 metros. ¿Sí? Ejemplos que se han tomado de por qué se implementa cifrados o codificaciones de cifrados han sido porque hay muchos de los carros que tienen implementación de que, ay, mira, tengo mi aplicación para poder encender mi carrito. Es completamente inseguro porque otra vez está utilizando Bluetooth. Y si el ladrón está cerca, puede decodificar la llave y ya tengo carro nuevo. Porque reitero una vez más, los fabricantes sí le han metido duro a la Internet de las cosas, le han metido muy duro a las comunicaciones a partir de Bluetooth, le han metido muy duro a crear interfaces que sean intuitivas, usables, pero lo que se dejó a un lado fue la seguridad. Entonces, por eso en este momento, la seguridad o la ciberseguridad está aflorando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de que, mira, está la vulnerabilidad en tal área, está la vulnerabilidad en tal sistema, está la vulnerabilidad en tal protocolo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el fabricante? Pues necesito ingenieros que sepan de esto, que me sepan parchar el sistema, que pueda implementar otros mecanismos. Entonces, por eso es tan importante.
Y dentro de la rama de inteligencia artificial con la ciberseguridad, tiene mucho que ver con la generación de claves para la parte de algoritmos RSA. Tiene que ver mucho con la detección de ataques. Si ustedes le dan en Google ataques en tiempo real, les va a salir un mapa que viene por parte de Kaspersky, donde ustedes pueden ver en ese momento qué ataques hay. Entonces, ahorita va a ser un hermoso de fuegos artificiales, porque yo podría atacar desde la nación X a las elecciones que están pasando en Estados Unidos si están llevándolo por medio electrónico. ¿Qué tipo de ataques puedo hacer? DDoS. Puedo hacer ataques de infiltración, puedo hacer ataques de obtención de los datos. Entonces, del otro lado, donde están los servidores, tiene que haber algoritmos que se encarguen de, la dirección IP 192, 172, 42, 64, ¿cuántas ramas me está llevando? Y crear un algoritmo de que si me está pidiendo N cantidad de peticiones en este pequeño lapso de tiempo, entonces es un ataque de DDoS. Y poder conformar así algoritmos a partir de inteligencia artificial con la integración de la arquitectura en la nube. Eso es lo que se va a pedir el día de mañana. ¿Sí? Y es por eso que muy constantemente en nuestra área evoluciona y piden nuevos elementos. No somos perfectos y eso tiene que quedarles claro a todos nosotros. No existe el sistema perfecto. ¿Sí? Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene una pregunta? Profe, yo sí tengo otra y me surge con lo que acabo de decir. Claro. ¿Qué nuevos empleos entonces surgirán a partir de estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial? Esa es muy buena porque, por ejemplo, yo recientemente estuve haciendo un curso por parte de AWS para arquitectura en la nube. Y reitero, cuando yo empecé a estudiar, pues nunca se habrá escuchado el arquitecto de computación. Y hoy en día está el término de DevOps. Está el término de que necesito ingenieros en inteligencia artificial. Hoy están en términos de que necesito el ingeniero de ciberseguridad. Hoy en día están los términos de que necesito un ingeniero que sepa colocar lo que son dispositivos móviles con arquitectura en la nube, con seguridad. Todo eso es lo que nosotros nos va a dar el mercado el día de mañana. Así que tal vez el día de mañana vamos a necesitar, ya muy avanzados los años, pues algún ingeniero que no sepa detectar qué es de una máquina, de un robot o mecatrónica, y qué es humano, que no sepa distinguir lo que son las condiciones éticas al momento de las tomas de decisiones. O como por ejemplo, algo que me encantaría en mi país, es que ya no existan los burócratas porque te va a atender un robot. Entonces ya vas a necesitar a un ingeniero que sepa darle mantenimiento al algoritmo del burócrata del robot. Y para aquellos que vieron la película del Destino de Júpiter, ahí viene un caso de cómo crean un robot que es abogado, que también sabe dar sobornos. ¿Sí? Entonces, hay diferentes elementos que pueden entrar el día de mañana, porque nosotros nos vamos mucho a ese miedo, a de que la inteligencia artificial nos va a dominar y nos va a esclavizar. Tenemos que ser conscientes de que eso no hay una enorme probabilidad de que pase. Eso es como infinitesimal de acuerdo a nuestra tecnología. Y si hablamos de aquí a 100 años, a mí me preocuparía más si vamos a existir en 100 años. ¿Por qué? Por los recursos naturales. El robot, si creo un robot que se alimente con batería solar, creo que él va a durar más tiempo que yo. Si creo un algoritmo de aprendizaje que esté dentro de ese robot o de esa máquina, pues nada más tengo que hacer otra máquina que le dé mantenimiento y tan, se acabó. Pero nosotros nos alimentamos, nosotros tenemos que dormir, nosotros tenemos que tener cierta sanidad, recursos, agua. Entonces, a mí me gustaría más, porque no se me ha ideado, honestamente, algún tipo de inteligencia artificial que nos ayude a poder reciclar agua, a reciclar la parte de desechos, de los consumibles, de tener un control sobre toda la parte del plástico. Que
reitero una vez más, a todos nos encanta toda la parte de ciencia ficción y crear robots que hagan infinidad de cosas, pero no nos hemos centrado en los problemas que tenemos actualmente. Si ustedes han visto, diferentes investigaciones han creado barcazas que se encargan de poder limpiar mares, ríos, pero seguimos sin atender la principal problemática, que es la generación de basura. Entonces, tal vez con una inteligencia artificial que se base en una muy buena toma de decisiones para la producción de plástico, nos pueda ayudar a reducir esos elementos. O también, como dije hace un momento, la captación de agua, porque tenemos que entender que aunque tenemos mares llenos de agua, pues no la podemos tomar, es salina. Entonces, tal vez con un proceso de algún algoritmo de inteligencia artificial, poder tener plantas que se encarguen de salinizar, de desalinizar esa agua. Creo que ahí es donde nosotros deberíamos de empezar a tener esa visión. Reitero una vez más, nos llama mucho más la atención crear programas, crear inteligencias artificiales, robots que asemejen que están interactuando como humanos. Pero desde mi perspectiva estamos dejando también de lado los problemas que estamos generando. Ya que, por ejemplo, no sé cómo está en la parte de Colombia, pero por lo menos aquí en México también tenemos un grave problema en la basura tecnológica. ¿Sí? Total, O sea, sí, señor. hay muchos elementos que la inteligencia artificial nos puede ayudar a solucionar. ¿Cuál es el problema? Pues hay que meterle, hay que investigar, hay que, ahora sí que estar ahí y ver qué puede pasar, qué se puede solucionar. Sí, señor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Nadie. Bueno, profe, por nuestra parte, darle las gracias, excelente charla. Cada vez que oigo estas charlas, me siento más inseguro porque básicamente uno, cuando compra un computador, no se preocupa por la seguridad y escuchándolo, uno dice, pues cualquiera puede entrar y tomar mi información. Sí. O hacer lo que quiera con el computador de uno. Entonces, eso es para que meditemos de las buenas prácticas cuando empecemos a pensar en comprar tecnologías. Y por nuestra parte, agradecerle mucho. Muy interesante su charla. A todos los participantes, muchas gracias por asistir. Damos terminada entonces la clase espejo. Muy amables a todos. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, entonces, muchachos, nos estaremos viendo el próximo lunes. Que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Ok, pues profe, muchísimas gracias a todos. ¿Ande? Estaremos en contacto. Con mucho gusto, Valentina, que estés muy bien, que pasen feliz tarde. Juan José, que estés bien, hasta luego. Feliz tarde a todos. Profe, estaremos en contacto entonces. Inmediatamente procederé a hacer el informe. Ok. Hasta luego. Bajaré el video y se lo estaré enviando en el transcurso de la semana. Sí, y también si me podría facilitar también la de la lista, porque no tengo yo habilidad.